¿Qué tal? Mi nombre es Nelson Pedraza. Mi nombre es Oscar Vaquero. Somos de la especialización de automatización y control industrial. A continuación, les vamos a explicar cómo funciona una planta de isomerización. Tenemos aquí el tanque con el producto. Tenemos la chaqueta del tanque. Tenemos la parte eléctrica y electrónica, que es el motor que viene conectado eléctricamente por un PLC. ¿Sí? Este motor tiene unas aspas, las cuales van mezclando o mezclan el producto. ¿Sí? Al PLC también viene conectado un control indicador de temperatura que va por medio de un protocolo de comunicación interno. ¿Sí? Va conectado al control de indicador de temperatura una termocupla por medio de un transmisor. ¿Qué pasa? Que la termocupla le envía la señal, la temperatura al controlador indicador de temperatura. ¿Sí? Y este le envía pues, la señal también al PLC. También va conectado al control indicador de temperatura un actuador. ¿Qué es lo que hace este actuador? Recibe la señal del controlador indicador de flujo. Cuando recibe esta señal, compara la señal como la señal que le envía el controlador de indicador de flujo es muy baja, pues el proceso que hace es compararla. Después de comparar esta señal, acciona una válvula normalmente cerrada que va conectada eléctricamente. Aquí lo podemos ver. Acciona la válvula. Aquí va pasando un vapor. ¿Sí? Este vapor pasa por una válvula normalmente cerrada, que esta válvula normalmente cerrada va accionada por un cilindro de simple efecto. Este cilindro de simple efecto va conectado eléctricamente al PLC, ¿sí? Para que a su vez permita el paso del vapor al tanque del producto. ¿Cómo recibe la señal el controlador indicador de flujo? Aquí tenemos que aquí sale el vapor que emite el producto, o bueno, el fluido que tenga el tanque. Este vapor va expulsado por aquí y retroalimentado nuevamente. Este vapor pasa por una placa de orificio. Esta placa de orificio, ¿qué hace? Aquí hay un actuador que va interconectado al controlador indicador de flujo. Va conectado, si vemos aquí también, es eléctricamente esa señal, y aquí se envía la señal al controlador indicador de flujo por medio de la placa de orificio, que pasa por el actuador, y a su vez pues, porque ya había mencionado anteriormente, por el controlador indicador de flujo. Aquí tenemos la alimentación, que es muy sencilla, es por una válvula de 2 vías. ¿Sí? Tenemos lo que es el paso de agua fría para el tanque, que es lo mismo como había explicado anteriormente en el paso del vapor, que es por una válvula, normalmente es lo contrario. Aquí, claro que aquí tenemos que es lo contrario, que es por una válvula normalmente abierta, que es accionada a su vez por un cilindro de simple efecto, y que también va conectada eléctricamente al PLC. ¿Sí? Aquí tenemos que es esto lo que hace es evitar la condensación del agua. Aquí tenemos una válvula normalmente cerrada, también accionada con un cilindro de simple efecto, y que va conectada al PLC. ¿Sí? Esto lo que hace, aquí tenemos un actuorcito que lo que hace es impedir que retorne la condensación al paso
de agua. ¿Sí? Tenemos lo que es aquí la salida del agua por la chaqueta del tanque. Lo mismo, una válvula normalmente cerrada según la norma ISA, con un cilindro de simple efecto y que a su vez también va conectada eléctricamente a un PLC. Y aquí tenemos ya la salida del producto final. La salida del producto final, aquí lo tenemos, que es también lo mismo, una válvula normalmente cerrada con un cilindro de simple efecto y que va interconectada al PLC. Aquí lo tenemos más detalladamente. Tenemos dos sensores o dos actuadores, uno de alta y uno de baja, que nos envía la señal directamente al PLC. Y aquí él determina si activa este relé, que a su vez activa una electroválvula con el mismo funcionamiento, un simple efecto, y va interconectada eléctricamente. Ese es básicamente el funcionamiento, un poco del funcionamiento, cómo funciona una planta de isomerización. Bueno, pues, continuando con la norma ISA, vamos a explicar otros dos planos más relacionados con esto. Este primer plano, lo que detallamos es que, primero que todo, lo que son líneas gruesas son tuberías, válvulas, elementos de campo. Este es el tanque en sí que va a hacer el proceso. Igual aquí, este proceso. Este simbolito que vemos aquí es un equipo de transferencia de calor. ¿Por qué necesitamos este equipo? Porque, recordando la norma ISA, vamos a manejar un producto de aceite y el aceite tiene una viscosidad. Esa viscosidad puede afectar el flujo en la tubería. Por eso necesitamos este equipo de control de temperatura. Teniendo esto en cuenta, ya sí vemos que aquí tenemos un control de flujo que nos va a activar una válvula donde va a pasar el aceite que está previamente a alta temperatura. Por eso necesitamos aquí que esté controlando la temperatura del líquido que está pasando aquí, para que no obstruya las otras tuberías, para que entre al tanque y haga el proceso de vida. Aquí esto es una realimentación del mismo aceite. Vemos aquí que es el flujo principal del tanque, o sea, el material con el que se va a hacer el proceso. Y tenemos aquí el indicador, bueno, que es un flujo. Tenemos el otro indicador que es el control de flujo, según la norma ISA, pues está en campo y es visible al operador y se puede manipular. Siguiendo pues con el plano, vemos aquí que tenemos un control de presión. Este control de presión también, como vemos aquí, va a un equipo de control de temperatura y también va a un tanque. Esta válvula la controla el control de presión, que maneja ahí la temperatura, si abre o cierra la temperatura. Eso es un control diferencial. Aquí tenemos que en el tanque principal hay una alarma. Esto es para, como les digo, controlar todo el proceso, que si el aceite o el proceso está en niveles críticos, se encienda la alarma y mantener el proceso funcionando activamente. Aquí pues lo que vemos en este tanque es el control de nivel. Lo mismo, este control de nivel lo que hace es accionar esta válvula para ir al final, al producto final, que es este. Y aquí nos controla el control de flujo, que como bien anteriormente le dije, tenemos que controlarlo por temperatura, ya que el aceite tiene la viscosidad y puede tener efectos secundarios al flujo en la tubería. Aquí vamos a mirar lo que son implementos primarios, secundarios y auxiliares. Por ejemplo, este elemento que vemos aquí, el nivel de control, es un elemento primario, ya que es un control que va en el panel frontal y está controlando básicamente todo un tanque, todo el proceso. Este elemento se puede programar para ir monitoreando y programando y que nuestra función del tanque esté bien.
Los elementos secundarios en este caso, en este plano no se ven, pero son parte del plano y ellos me manejan funciones secundarias que no son programables. Seguimos con elementos auxiliares. Por ejemplo, este elemento auxiliar que vemos aquí es un radical. Lo que hace es conectar un elemento primario con un elemento secundario. Eso es básicamente lo que hace. Básicamente en este lado, en este proceso que vemos aquí, lo que está haciendo es linearizando una diferencia de caudal. ¿Cómo sabemos que es una diferencia de caudal? Por este elemento que vemos aquí, que es un orificio de temperatura. Lo que hace es que le entra un caudal y sale con un caudal diferente, una presión diferente. ¿Qué pena con ustedes? Corrijo eso. Por ejemplo, aquí vemos que este es un elemento auxiliar porque está haciendo una operación, está dividiendo una función. En este caso está mirando lo de el diferencial que está saliendo del control del flujo y lo está dividiendo con un diferencial del segundo tanque que está midiendo una alarma de temperatura para controlar el flujo. Por ejemplo, aquí tenemos una función X que está en el proceso, que es inherente al proceso que estamos manejando aquí. Vemos que está con otra función fuera del proceso, que es esto, y la está multiplicando con la función que está saliendo del proceso que estamos viendo aquí. Básicamente eso es el plano que está manejando esto. ¿Qué podemos decir más? Todos se preguntarán de pronto qué son estas siglas. Esas siglas son, podemos decir que una nomenclatura para distinguir cada equipo que se está manejando en el proceso de la ISO. Por ejemplo, aquí, estas letras significan que es un control de nivel. Qué pena es este, es un control de nivel. Entonces, esto es una transmisión de nivel. Lo que hace es estos dos tienen que ir manejando esta misma función, porque aquí maneja un nivel de eléctrico y para mandarle la información a y controlando el proceso que tenemos, básicamente. Y como vimos anteriormente, pues este símbolo y este símbolo es un equipamiento de control de temperatura. Como lo dijimos anteriormente, como estamos manejando aceite, tenemos que manejar la viscosidad de cada líquido. Y básicamente así funciona este proceso que tenemos aquí. No teniendo más, agradecemos por su atención y nos despedimos con esto.